Y para continuar, Dani Lobos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos presentará la charla Interoperabilidad entre BIM y software de eficiencia energética. Hola, buenos días. Agradezco nuevamente la convocatoria del evento y la invitación que han hecho. Creo que soy uno de los pocos expositores que ha tenido el privilegio de exponer 2 veces, así que espero no latear con la primera parte que la mayoría de ustedes vieron ayer. En la agenda que he estado desarrollando en BIM en los últimos años se compone de varias áreas. La primera es la investigación del doctorado, a partir de la cual se desarrolló una aplicación de Revit para el diseño de envolventes y estudios de cabidas. La segunda es de BIM en el gobierno, que pudimos discutir ayer en esta misma sala. La tercera es la de eficiencia energética, que es la que voy a mostrar en detalle hoy día. Y la cuarta son algunas actividades que se están desarrollando en la Universidad Católica, donde llevo ya un año trabajando. Hoy día nos vamos a dedicar en específico a la parte de la interoperabilidad que existe entre los software BIM y los software de eficiencia energética. Entonces, lo primero vamos a comentar la investigación que se hizo desde el año 2012 hasta el 2014, que se presentó en un congreso en Estados Unidos hace un par de meses atrás, en la cual colaboraron gente de la Universidad Católica, de la Universidad del Biobío. Lorena Silva nos acompaña hoy día, está entre el público. Y la idea de este mapa de interoperabilidad era poder juntar, ¿cierto?, los esfuerzos que se están haciendo en el modelado BIM y los esfuerzos que se hacen en el área de eficiencia energética, que en términos tradicionales corren por caminos separados. Entonces, lo que nosotros hicimos durante esta investigación fue detectar en las diversas áreas, como por ejemplo en eficiencia energética, que la mayoría de los especialistas de lo que se llama el BEM, que es el Building Energy Modeling, modelan directamente dentro del software de eficiencia energética. En términos muy prácticos, esto significa que la gente que usa Ecotec modela en Ecotec, el que usa TAS modela dentro de TAS, el que usa Design Builder modela dentro de Design Builder, que es como se lo enseñaron. Y por eso nosotros le llamamos a ese sistema el old school. La mayoría de las veces deben empezar desde el inicio, solamente con una foto referencial del proyecto o tal vez algún plano de AutoCAD. Ellos empiezan a levantar el modelo. Y aproximadamente un 30% del tiempo de una consultoría de eficiencia energética está destinada solamente a hacer la geometría del modelo, lo cual es un gasto de tiempo bastante enorme. Acá tenemos, por ejemplo, un modelo típico de Ecotec basado en zonas. Para la gente que trabaja en Ecotec, esto es bastante común, ¿cierto? Dibujar las zonas a partir de elementos geométricos que se van extruyendo y se empiezan a colocar puertas, ventanas, separaciones, etc. Y acá tenemos un modelo también tradicional de TAS, en donde se pueden hacer tal vez más objetos y hacer edificios un poco más complejos. En el caso del área de BIM, el diagnóstico es que la mayoría de los modelos BIM no están dirigidos hacia el área de eficiencia energética. Eso queda más claro para ustedes que han asistido a esta conferencia. Creo que en ninguna ponencia se ha mencionado como objetivo BIM hacer una interoperabilidad con eficiencia energética. El BIM está todavía, ¿cierto?, concebido como una herramienta de visualización, de dibujo, de generación de tablas y detección de interferencias. Entonces, los esfuerzos que se hacen en el modelamiento BIM no tienen efectos aún, ¿cierto?, en el modelamiento de energía del edificio, y las empresas, ¿cierto?, que hacen estos software han trabajado intensamente en el tema de la interoperabilidad, pero no se ha masificado esa conceptualización todavía. Luego, ya acercándonos un poco más a cómo funciona esta interoperabilidad, tenemos que las herramientas BIM permiten la creación de recintos o zonas, según el software, las cuales crean un volumen virtual que en términos generales se usa para hacer un cómputo de superficies, que es, me imagino, que el uso que ustedes le dan a las herramientas de zona en los software como Revit o ArchiCAD, en donde crean los labels, ¿cierto?, para hacer las zonas con su tag para poder cuantificar la superficie, que es un uso que está bien dentro de todo. Pero tienen un potencial, ¿cierto?, de ser
transformadas en zonas útiles para ser utilizadas en los software de eficiencia energética, con el resultado, ¿cierto?, de salvar un tiempo considerable dentro del proceso de una consultoría de eficiencia energética y promover la interoperabilidad entre el equipo de arquitectura, los equipos MEP y la gente de eficiencia energética. Entonces acá tenemos un uso tradicional de la herramienta de zonas, que es tener el modelo BIM, luego establecer, ¿cierto?, los room schedule para los distintos pisos, y en algunos casos generar tablas para poder presentar esto a los demás actores del proceso de construcción. Acá un breve resumen de las herramientas BIM que tienen funciones de rooms y zonas. Y si ustedes ven, en realidad todas tienen la función de rooms. Tenemos la herramienta Graphisoft, Autodesk Revit, acá tengo los BIM, Digital Project, Autodesk Architectural Desktop, este es de Bentley, no se alcanza a ver ahí, pero es de Bentley MicroStation, y este es de Allplan. Es decir, los software BIM más conocidos ya tienen incorporada una función de creación de zonas, y acá algunos software que no son tan de BIM, pero están conectados, como Alberti, Vectorworks y Affinity de Trelligence. Y básicamente este proceso de transformar las zonas en volúmenes usables para la eficiencia energética es en teoría bastante simple. Yo, a partir de la planimetría del modelo BIM, puedo elegir si es que el modelo se exporta como zonas simples o como zonas complejas. Entonces tengo una zona simple que computa solamente la superficie interior y una zona compleja que imprime las aberturas que pudieran haber dentro del recinto, como son puertas y ventanas, hacia el volumen interior. En lo que es el estado del arte de investigación, hace bastante tiempo que se viene investigando, principalmente en Estados Unidos, este fenómeno de la interoperabilidad, pero siempre visto desde un flujo más completo y más complejo, es decir, considerando los especialistas de MEP, por ejemplo, considerando la parte de ingeniería, no tan enfocado a lo que podría ser el vínculo entre arquitectura y el análisis de la eficiencia energética. Solamente recordar, existen en el mercado 5 software de arquitectura. Mencionamos que ya todos estos software tienen al menos una función para facilitar el trabajo de recintos y áreas. Y la pregunta es cómo estos software de BIM se conectan con el amplio listado de software de eficiencia energética. Para eso existe un formato de intercambio CAD que en la jerga internacional se conoce como el Building Performance Simulation. Sería, la traducción literal sería simulación del desempeño del edificio, pero nosotros preferimos nombrarlo, ¿cierto?, como el análisis de la eficiencia energética, para que se pueda entender un poco en la realidad nacional. Y existen 3 formatos básicos para realizar esa interoperabilidad, que son el DXF, el GBXML y el IFC. Cada uno de estos formatos tiene que ser ocupado dependiendo del objetivo de la consultoría de eficiencia energética. Y lo que establecen los distintos grados de detalle con los cuales se pueden operar los formatos de exportación. En el caso, por ejemplo, del software Revit, en donde yo podría establecer con distintos grados de detalles el traspaso desde el modelo, que si ustedes se fijan es un volumen con puertas y palillaje, más un alero, ahí hay un pequeño alero. Entonces yo, dependiendo del análisis que yo voy a hacer, es la cantidad de detalle que necesito. No siempre necesito el modelo más complejo. Y eso es un punto súper importante de entender qué tipo de análisis voy a hacer para saber a qué nivel de detalle tiene que llegar la exportación del archivo GBXML. En el caso que sea GBXML, no todos los casos son con exportación GBXML. Entonces, cuando ya yo entiendo, acá en la zona de abajo están los cálculos de desempeño que se van a hacer, tenemos un área de sombreamiento, disponibilidad solar, iluminación, ventilación, circulaciones. Tenemos que adecuarnos al modelo de exportar la geometría completa. Y cuando tenemos cálculos de desempeño térmico, demandas de energía, transmisión solar, tenemos que adscribirnos al modelo basado en espacios, que son
paradigmas totalmente distintos. Entonces aquí hay una luz de, si nosotros sabemos qué tipo de desempeño es el que vamos a calcular, es por qué lado de la interoperabilidad deberíamos tomar. Perdón. Y en el caso de que estemos dentro de una suite conocida, por ejemplo, como los productos de Autodesk, cada una de las marcas comerciales tiene su propio flujo en donde se garantiza que si yo estoy trabajando con productos de Autodesk como Revit y AutoCAD, al usar el formato GBXML me puedo comunicar con distintas disciplinas y puedo emigrar hacia distintos software. Pero ¿cuál es el desafío? Que nosotros sabemos que no todo el mundo está trabajando con productos de Autodesk, por lo tanto la interoperabilidad debería funcionar en todos los sentidos, y eso fue lo que nos motivó a generar este mapa de interoperabilidad. Porque como se ve acá, las compañías internamente tienen claro cómo funciona su interoperabilidad dentro de su entorno de productos. Y lo que hicimos, que no alcanzo a mostrarlo hoy día, fue un levantamiento de todos los software de eficiencia energética como eQuest, Design Builder, TAS, EcoDesigner, ISV, Green Building Studio, Vasari, etc. Y fuimos viendo qué capacidades tenían estos software de integrarse a través de diversos formatos de interoperabilidad con los software BIM, y con eso fuimos de a poco tejiendo este mapa que lo voy a mostrar hacia el final de la presentación. Solamente para que quede claro el concepto, creo que tenemos unos 5 minutos para poder hacer una breve demostración de esto, para que no parezca algo tan extraño, ¿cierto? Vamos a mostrar un ejemplo de Revit, que es bastante conocido para ustedes. Acá tengo una torre de 20 pisos que está modelada con elementos de masa, ¿cierto? Con Revit Building Maker. Y si puedo singularizar esta vista, tendría que la masa es esa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevarla a Vasari, por ejemplo, en donde tenemos un caso en que el formato RBT se mantiene. Por lo tanto, lo que yo estoy diseñando acá, que si ustedes se fijan es una geometría relativamente compleja, tiene alguna curvatura, no es una geometría plana. Vamos a ver cómo se lee esta geometría al exportarla a otro software, y en este caso, como les comentaba, se mantiene el formato RBT, y yo al abrir esto, de hecho lo vamos a guardar el proyecto como RBT. Ese es el formato que estoy guardando, un formato Revit que ustedes conocen muy bien. Y en el software Vasari, tengo la posibilidad de abrir este archivo como proyecto, que acá dice Vasari, pero en el fondo es un formato RBT. Aquí si lo ven en la lista de objetos recientemente abiertos, son RBT. Por lo tanto, con esto estoy garantizando que el traspaso de geometría no va a haber pérdidas, y puedo llegar a situaciones de tener la completitud de la geometría sin deformaciones de triangulaciones, por ejemplo, sin pérdida de precisión, y con la posibilidad de hacer análisis de diversos tipos en el software de Vasari. Entonces ese sería el primer caso de exportar desde Ecotec, desde Autodesk Revit hacia Vasari. Después, tenemos la posibilidad de exportar dentro del mismo entorno de Vasari. Podemos hacer algunos análisis bastante simples, como son la radiación en las fachadas, en donde yo pincho, ¿cierto?, las fachadas que quiero analizar. Obviamente aquí hay un preseteo anterior que no lo voy a mostrar por tiempo, que está de decirle en qué lugar va a estar, cuáles son las condiciones climáticas, etc. Y finalizo. Aquí me faltó pinchar esto. Y finalizo y me da la condición de radiación en cada uno de los puntos de la fachada.
si quiero ir con más detalle, puedo exportar esto a una tabla Excel que me va a decir cuál es la radiación incidente en cada uno de los puntos, y con eso voy a poder tomar determinaciones sobre mi fachada en etapas tempranas, que eso es un aspecto bastante interesante. Y también puedo correr alguna simulación de túnel de viento, en el cual, ¿cierto?, simula corrientes de viento que estén circulando en ese lugar, y en el cual yo podría hacer cierto nivel de experimentaciones que no podría yo llamar CFD. Eso está claro, no hay que confundir el concepto. Esto no es CFD, pero sí es un acercamiento al concepto de WindFlow para la gente que está recién introduciéndose al concepto. Eso es con respecto al primer formato. Después el segundo sería de Revit a Ecotec. Aquí en este caso tengo una casa que es bastante simple, una casa de 2 pisos, a la cual ya le apliqué los comandos de Rooms y puedo exportarla. Y si ustedes se fijan acá en la vista previa, ya aparece los recintos con su volumetría interna que se genera automáticamente. Acá en la zona de configuración puedo elegir el nivel de detalle que les había comentado anteriormente. Y en este caso lo que hago es grabarla, ¿cierto?, acá con Next, y se va a generar un archivo de formato GBXML, el cual es básicamente un archivo de texto, un archivo de texto que contiene toda esta información. Y en Ecotec traigo este modelo, ¿cierto?, según este esquema anterior que les mostré de qué tipo de análisis quiero hacer. Me traigo este esquema GBXML. Y al abrirlo, ustedes se dan cuenta que reconoce los recintos, y eso ya me está ahorrando tener que modelarlos. Y aparte de eso, si que tengo la librería de materiales, podría yo desde las capas que vienen desde Revit, empezar a asignar los materiales en Ecotec para tener el modelo. Y acá ustedes ven que se exporta la geometría completa y puedo empezar a hacer los análisis correspondientes en el software Ecotec sin tener que modelar esta geometría nuevamente. Acá aparece un listado de zonas, las cuales ya la gente que conoce Ecotec puede empezar a manejar directamente. Obviamente hay algunos detalles que arreglar, eso está claro, esta transformación no es perfecta, que la vamos a mencionar acá. Hicimos también experimentos con los software Design Builder, y en nuestra tabla de resumen, ¿cierto?, estuvimos experimentando con DXF, GBXML, RBT, SketchUp, por ejemplo. Y que lo que encontramos en este proceso de exportación, que existen una amplia gama de objetos que se exportan de manera eficiente, y en el caso que habían pérdidas, las fuimos documentando, ¿cierto?, para que no ocurra esto de que se pierda un objeto y la gente diga, no, nadie me avisó que se iba a perder una puerta, un techo. Generalmente eran problemas con aleros, en algunos casos reconocimiento de materiales. Eran detalles que obviamente hay que subsanar, pero considerando que no tengo que remodelar el objeto completo, ya es un avance bastante considerable. Y el mapa está en desarrollo. Actualmente hemos podido documentar estas 6 experimentaciones, ¿cierto?, en donde la idea de esto es poder entender, primero, quién soy yo, en qué punto estoy, si soy del área de arquitectura o soy del área de eficiencia energética, y también saber qué tipo de análisis es el que quiero hacer. Entonces, una vez sabiendo este análisis, voy a elegir el tipo de formato, si es que sé cuál software está ocupando la oficina de arquitectura. Entonces, esto nos habla de que debería existir un protocolo de traspaso de información desde los arquitectos a los consultores de eficiencia energética, cuando se tiene claridad sobre el cálculo que se quiere realizar. Y acá lo que hacemos hincapié nosotros, ¿cierto?, es desde el punto de vista desde los consultores de energía hacia los arquitectos, y desde los arquitectos hacia los modeladores energéticos. Bueno, eso es la investigación. Derivado de esta investigación aparecieron un par de iniciativas bastante breves que se las quiero comentar. En la Universidad Católica hemos lanzado un programa de certificación de Autodesk que se llama Building Performance Certification,
el cual están corriendo actualmente un grupo de 5 alumnos. Es un programa gratuito, el cual enseña, aquí no sé si se alcanza a leer, aparece análisis de clima, carga energética, carga de energía, sol, iluminación, radiación, etc. Enseña la materia, hace algunas pruebas, hace ejercitaciones y al final del curso, que dura aproximadamente 20 horas, se obtiene un certificado internacional de análisis de energía en edificios. En este lanzamiento también inicial nos ayudó Congraf, que nos está apoyando desde el principio. También queremos hacer un evento de encuentro de software BPS, que va a ser el miércoles 12 de noviembre en San Joaquín, en el cual están participando, ¿cierto?, las empresas e instituciones que lideran los temas de eficiencia energética a nivel país. Y también estamos desarrollando, muy motivados por esta iniciativa, un diplomado de BIM BPS en la Universidad Católica junto con el profesor Claudio Labarca. Así que la invitación es a participar en alguna de estas iniciativas. La mayoría de ellas las avisamos a través del LinkedIn de BIM Chile, al cual están totalmente invitados de participar. Y yo creo que los dejo ahí con el mapa, así que muchas gracias. Agradecemos la presentación de Dani Lobos y así estamos llegando al cierre de este primer bloque. Los quiero dejar cordialmente invitados para la tarde para que participen activamente y ahora pueden pasar a disfrutar del almuerzo. Muchas gracias.